Alberto, muy buenos días, feliz lunes. Feliz lunes también, Enrique. ¿Cómo le va, Paula? señor? Pues muy bien. ¿Cómo que no ahorras? Estoy oyendo que... Bueno, sí se ahorro, que nada más pero... cuando te alcanza. No. Trato de... uno tiene que tener ese tipo de hábitos, claro está, porque es necesario hacerlos, porque nunca sabes lo que puede suceder en algún momento, pero pues cuando nos sobra el dinero también. No es cuando te sobra. Tú tienes que hacer el hábito. Ya me están regañando, ya ves. Son tres fundamentos básicos: es ingreso, gasto y ahorro. Sí. ¿No? Entonces son las tres patas de la mesa, ¿no? Oye, Alberto, y tú nos has compartido en diversos programas, en diversos espacios informativos, acerca de la importancia, ¿no?, de estos tres hábitos que debemos tener en temas de educación financiera, pero también lo que es una realidad es que existen hoy muchos lugares donde podemos reforzarlo, donde Claro. podemos acercar, adquirir mucho más información, ¿no? Sí, así es. Mira, no nada más debemos estar atentos a lo que la información que nos caiga, ¿no? Exacto. Tenemos que salir nosotros a buscar, es nuestra responsabilidad y no podemos nada más quedarnos en, oye, pues dijeron en el radio, dijeron esto. No, o sea, nosotros debemos de ser proactivos y seguir buscando información para mejorar nuestros hábitos financieros y generar riqueza. Esa es así se dice realmente, generar riqueza. Y tienes mucha razón, porque esta capacitación constante, ¿no? El salir a buscar información de manera habitual, pues tendría que ser porque, digo, simplemente el tipo de cambio varía todos los días, las economías en el mundo cambian, entonces también esto es lo que nosotros tenemos que ser como muy pendientes y estar al día en todos estos aspectos, ¿no? Exacto. Y además la gente dice, oye, ok, me dices que tengo que salir a buscar información. ¿Pero dónde lo hago, no? Claro. Y hay ¿Dónde muchos acudo? lugares, ¿Quién o me sea, puede ayudar, no? Claro, o sea, y hay cosas muy básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un museo que se llama el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía, que yo la verdad se los recomiendo mucho ahorita que están los niños de vacaciones. Es un museo que está aquí en el centro histórico. Y es muy fácil, o sea, tú llegas al museo, hay muchísimas salas donde tú puedes ir, ahí está la historia del dinero. Entonces, si vas como adulto o como niño, puede ser muy divertido, ¿no? Ahí también te enseñan cómo utilizar una tarjeta de crédito para un adulto o para un niño. Claro, porque esto ya es para toda la gente. Claro, ¿no? cómo funciona el crédito, cómo funcionan las afores, cómo funcionan los seguros, o sea, toda la gama de información y toda la gama de cosas que necesitamos en nuestra vida diaria en finanzas personales, ¿no? Sí. Entonces yo, la verdad, mira, el Museo de Interactivo, entren a la página también, o sea, está muy padre también. Hay muchos cursos, hay muchos talleres que la gente puede tomar. Eso es lo interesante, ¿no? Sobre todo Sí. también los niños que pueden hacer pues ciertas actividades donde pueden interactuar Claro. a través del fomento de la cultura financiera. Exactamente, mira, ahí está en la pantalla, ¿no? El museo lo puso Banco de México con apoyo de varias Así es. instituciones y está muy padre además, ¿no? Entonces, de verdad, vayan al Museo Interactivo. Otro instituto que pueden ver, ya estábamos viendo imágenes de la Conducef, por ejemplo. ¿Qué es la Conducef? La Conducef es como el abogado de los usuarios de servicios financieros, ¿no? Ok. Es la entidad que regula, más que regula, la entidad que sirve como un intermediario, ¿no?, entre los usuarios de servicios financieros, específicamente de servicios financieros, o sea, bancos. Afores, seguros. Si tú tienes alguna inconformidad, puedes acudir a la Conducef y en la Conducef ven tu caso y citan a la institución financiera con la que tú te estás quejando, y la institución financiera tiene la obligación de sentarse contigo a negociar y a presentar su O caso. sea, si de plano las instituciones financieras ni nos pelan, ni nos voltean a ver, con la Conducef sí vamos a tener ese servicio. En Digamos, caso es que como tengas. nuestra institución Claro. protectora, ¿no? Sí, A los usuarios. Exactamente. En caso que tengas una inconformidad. Sí, claro. ¿no? Tú tienes que llevar tu caso muy bien armado, muy presentado, y también la institución bancaria tiene que presentar su caso armado ante la Sí, Conducef. cada ¿no? quien presenta, ¿no? Claro. Sus justificaciones, ¿no? Y Exactamente. Y eso ganar el que está gane. la página y también de internet de la Conducef, o sea, entren, está muy bien. Y a mí lo que me gusta también de la página de la Conducef es que tiene muchos comparativos. O sea, si tú tienes dudas de cómo está tu tarjeta de crédito, ahí podrías ver cómo se ve tu banco de tarjeta de crédito con los demás bancos que tienen tarjeta de crédito. Entonces ahí ves la tasa de interés, si está más a ver si nos alta. conviene, Si es la mejor ¿no? o no. Exactamente. Quizás, ¿no? O sea, oye, quiero pedir un préstamo. Bueno, ahí hay muchos comparativos en la Claro. Conducef, que también en la página de la Conducef, donde tú puedes ver. Y hay información, también hay talleres, ¿no? A mí me parece interesantísimo. Y esa sería como una página que tú tendrías que estar visitando constantemente, ¿no? Porque también cambia, ¿no?
Sí, cambia. Hay Salen nuevos productos estudios, nuevos, ¿no? Y hay nuevos estudios, ¿no? Ok. Y otra que también es muy interesante que podrías entrar es la de la revista del consumidor. Esta es de Profeco. Sí. Profeco es como la Conducef, pero la Conducef es de servicios financieros y la Profeco es de consumo y de servicios. O sea, un detergente, cosas, o sea, si tú compras a lo mejor algún servicio, en algún hotel, te puedes quejar también en la Conducef, pero en la Profeco, Sí. Profeco te quejas y ahí también ellos arman su caso y tú armas tu caso y te tienes que sentar a negociar, es como una especie de mediador también, Lo ¿no? interesante de esto es que ambas instituciones ya podemos acudir, ¿no? Sí, claro. Como consumidores, como usuarios de servicios financieros y realmente, pues sí, Claro. hay una palabra, ¿no? Sí, Que ahí claro. ya Y está la juzga. revista también, está la revista del consumidor que la hace la Profeco. ¿Y qué contiene esta revista? Pues comparativos también, por ejemplo, como que toman varios temas al mes y dicen, ahorita por ejemplo está el tema de los útiles escolares este mes. Claro. Sí, ya es como en el regreso, Entra ¿no? a ver tu lista Regreso a clases. de útiles escolares y vete qué te están pidiendo y quién tiene la mejor calidad y quién te lo da a mejor precio. Hablan muchísimo de calidad siempre. Otro mes, por ejemplo, toman detergentes. O sea, chécate cuál es el mejor detergente, ¿no? Y cuánto cuesta cada uno, qué compañía lo hace. Zapatos, ¿no? Súper, jabón. Claro, ¿no? claro. O sea, de todo. Es una revista muy, muy interesante. Productos, ¿no? Que existen en el Productos, mercado. servicios, O sea, hoteles. al final también como que nos ayudan un poco para desenmascarar a aquellas compañías que nos quieran vender algo que no está con la mejor calidad, ¿no? En algunas ocasiones con mayor precio, ¿no? Entonces Sí. es como decir, pues no te vayas con la finta, ¿no? Sí. Y mejor compra o consume este tipo de productos, ¿no? Claro. Y aparte, pues todas estas fuentes que estamos hablando, pues son parte de tu actitud activa, de tu actitud Sí. proactiva para buscar información, ¿no? Y que te conviertas en un comprador inteligente y aparte sigas ahorrando y sepas dónde defenderte y sepas dónde buscar comparativos, ¿no? Es un poco de lo que se trata. Claro está. Alberto, pues muchas Debemos gracias. hacerlo. Gracias. Exactamente, hay que llevarlo a cabo. Y ahorrar. Pero también ahorrar. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Nos vemos en la próxima.